¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Buen arranque de semana, una semana muy especial. Estamos en la semana de Navidad. El presidente Javier Milei tiene razón. Miren. ¿Cómo lo explica? Porque por un lado la gente dice, bueno, hay restricción del consumo, se consume cada vez menos. A ver, se consume cada vez menos y estamos en máximos históricos de consumo. Es el máximo de los últimos 8 años. ¿Usted prefiere decir que está cambiando la matriz del consumo? Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. Que hoy se pagan tarifas y lo pagan, se endeudan en algunos casos. No, pero a ver. Y electrodomésticos están un poco más baratos. De vuelta, la forma en la cual se financia, usted es... Que no confunda. Claro, no nos confundamos. Diga que yo estoy confundido, no hay problema. Pero de vuelta, si van a seguir haciendo los análisis sobre canales de venta que fueron modificándose, a ver, ¿por qué no se fijan, digamos, cómo evoluciona el comercio digital? ¿Por qué no miran los balances de Mercado Libre a ver cómo está funcionando el consumo? Entonces, me parece que es no entender que la economía ha cambiado, la forma en la cual las personas consumen cambiaron y que algunos indicadores que se usaban ahora dejaron de ser relevantes y juegan otros indicadores. El presidente tiene razón. Es verdad lo que dice Javier Milei. No, ojalá no se hayan distraído, que no se haya llevado de la marca las colaboraciones de Majul, que de tanto colaborar a veces como que lo trababa el presidente, lo confundía, ¿no? No colabore tanto. Pero el presidente tiene razón. ¿Qué es lo que dice el presidente? El presidente dice, hay un sector de la población que consume a través de las plataformas, a través del comercio digital, y en ese universo, en ese mini universo, los números dan fenómeno. Llegamos a máximos de consumo. El problema es qué es lo que se consume y quién consume en ese universo. Por eso hoy vamos a ir desplegando la idea del país chiquito que quiere el gobierno. Porque no se puede ir a comprar o no se puede ejercer el consumo de los sectores populares, de los sectores vulnerados, de los sectores que la pelean momento a momento, a los que el fin de mes se le acerca cada vez más al principio de mes, porque no se puede por plataformas ir a comprar el combo de 200 de paleta y 200 de queso que vende el almacenero de al lado. No se puede ir a comprar 3 panes, 2 huevos, un tomate, 2 bananas. Ese consumo del sector más castigado por las políticas de Javier Milei no están representados en el consumo online, el consumo de plataformas que plantea el gobierno. No se encuentra allí. Y además es un consumo que no tiene un comercio, que no tiene un comerciante, que no tiene trabajadores de ese comercio, es decir, que no colaboran con el circuito virtuoso de una economía de mejor consumo y de consumo popular, sobre todo, para que efectivamente el derrame sea de abajo hacia arriba, que es el que está confirmado que efectivamente funciona, no al revés. Pero el presidente tiene razón en esa medición, en ese indicador. Hoy es el día de los indicadores del país chiquito. Vamos a contrastarlo con la información que se conoció también en estas horas, que de alguna manera eran el origen del centro a la olla de Luis Majul, de consultoras muy reconocidas, de consultoras muy legitimadas para medir consumo. Arranquemos con Sentia. Este es el dato que publica la consultora Sentia, y más allá de los números, yo quiero que nos detengamos en las formas y lo que indican las columnas. Después lo vamos a analizar bien en detalle con Aldana Denis. Hasta acá tenemos el consumo del año 2024, todo a la baja, caída del consumo. Y sobre el final, este es el año 2025, el acumulado del 2025, 2 datos que allí marcan específicamente. El dato de noviembre es 0,1%, caída del 0,1%. Fíjense lo que pasaba en noviembre del año pasado, caída de 18,2%.
Es decir, que esta caída de 0,1, o si ustedes quieren, redondeemos para arriba, la meseta igual, empatado, en realidad se suma a la caída del 18,2. Es caída del 18,2 más no haber recuperado nada o caída del 0,1. Y miren el acumulado del año, es 2,2. Olvídense del número. Miren cómo va el año 2025 en términos de consumo y miren lo que hay que recuperar. El debe, la herencia recibida del año anterior de Javier Milei, del 2024 de Javier Milei. Miren esta caída, las dimensiones de esas barras negativas. Miren las dimensiones de las barras positivas. Pensemos al revés. Imaginen cómo tendrían que ser las barras de este año, del acumulado de este año, para tratar de empatar, de salir de alguna manera de todo lo que se perdió o de todo lo que cayó el consumo el año pasado. ¿No les gusta, Sentia? Vamos a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que de peronista tiene poco, o de opositor propiamente dicho tiene poco. Más bien, durante los primeros 2 años de Javier Milei hicieron todo lo posible para tener una posición, a pesar de que les iba muy mal, una posición narrativa que acompañara la esperanza, si ustedes quieren. Miren la variación interanual. Esto es índice de ventas minoristas. Es un consumo muy cercano a la población, a estos sectores que no entran en el indicador que quiere Milei para el consumo. Variación interanual caída del 4,1%. La mensual, es decir, mes contra mes, 9,1% en caída. El acumulado es 3,4%. Acá lo que hay que ver es cuál era el acumulado a esta altura del año pasado. ¿Se entiende? Para saber si esta recuperación tiene sentido. No se mide en lo absoluto, en el vacío, se mide en comparación de dónde venís. Ese es el chiste de la estadística, por eso a veces el rebote estadístico puede dar positivo, pero en realidad todavía no recuperaste todo lo que caíste. Vimos Sentia y vimos índice de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Claro, para tratar de que cierre el esquema, lo que quiere hacer el gobierno es tratar de medir un sector de la sociedad a la que no le fue mal. O eventualmente no empeoró. O si empeoró, nunca cambió su estatus. ¿Cuántas personas pueden ser? 2 millones de personas. 2,5 millones de personas. El 25% de la población. 20% de la población. Esa es la construcción del país que tiene entre ceja y ceja el gobierno. Por eso hablan todo el tiempo de Perú como el modelo a seguir. Es un 25% de la población que vive muy bien, el resto la pasa muy mal. No llega a fin de mes, sufre, endeudada, por haber reducido consumos, por anhelos materiales que nunca pueden alcanzar. Y vamos a ver, preparémonos para esto, lo hablamos siempre con Carlos Heller, preparémonos para esto, porque llegan las vacaciones, llega el verano y vamos a ver plazas turísticas repletas, vamos a ver las rutas hacia los destinos turísticos colapsadas, vamos a ver muchos aviones saliendo de la Argentina hacia destinos turísticos que el tipo de cambio favorecen, vamos a ver muchos aviones privados. Porque hay un sector de la sociedad que le va bien y con que le vaya bien ese sector de la sociedad hay ciertos indicadores, ciertas fotos, ciertos acontecimientos que se van a poder seguir mostrando como positivos. La pregunta es, ¿qué nivel de país o qué tamaño de país está pensando el gobierno? Por eso el gobierno tiene entre ceja y ceja, tiene en mente un país chiquito, una Argentina chiquita. Y para esa Argentina chiquita necesita indicadores que le garanticen efectivamente esa narrativa. Por eso el gobierno quiere cambiar, o el presidente se esmera en hacernos creer que los indicadores son distintos porque los canales de consumo o los patrones de consumo cambiaron. Insisto, la carnaza no se puede ir a comprar a Pedido Ya o a Mercado Libre. Hablando de turismo, hoy la gran Pichichi, diría Esteban Paulón, el diputado nacional. Porque miren esta noticia. Polémica por las cifras de turismo extranjero. Scioli cortó el financiamiento al INDEC y lanzará un índice propio. En desacuerdo con la medición oficial, la Secretaría de Turismo suspendió un presupuesto de 600 millones de pesos hacia el organismo estadístico, cuestiona la falta de detalles sobre los gastos de visitantes en la Argentina. En el INDEC aseguran que el informe se elabora bajo estándares internacionales. Pelea con La Baña. Con La Baña ya hay una pelea. Déjame acá la noticia y quiero remarcar algo más. Pero no nos olvidemos de esto.
Marco Labaña, pertenencia ideológica desconocida, viene peleándose con el gobierno porque el gobierno tiene listo un indicador que refleja mejor los patrones de consumo, lo que quiere Milei. Pero como no le gustan porque tiene una ponderación más alta de las tarifas, entonces se viene retrasando. ¿Se publicará en enero? ¿O el clima cambió lo suficiente como para todavía seguir pateando para adelante esa modificación de las mediciones del índice de precios? Pero miren la doble vara. Milei dice, cambiaron los patrones de consumo, hay que medir el comercio online. Misma situación, cambiaron los gastos de las familias. Tiene mucha más importancia ahora los servicios y las tarifas. Necesito una medición nueva, ¿ya está lista? No, esa no la hagamos todavía, porque me rompe la idea de que la inflación efectivamente estaba a la baja. Miren otra cosa interesante. Cuestiona, por lo pronto, dice, al desconocer los números del INDEC, Turismo tomó la decisión de lanzar un indicador propio. Tomará como insumos datos oficiales del Banco Central, Migraciones y Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo. Creen que en enero ya podría publicarse una primera versión. Y en el párrafo anterior lo que explicaba es que creen que no hay suficiente gasto, no se refleja del todo bien en los gastos que hacen los turistas que vienen a la Argentina. Acá, cuestiona la falta de detalles sobre los gastos de visitantes de la Argentina. Claro, el problema con turismo es la balanza comercial de turismo. Porque como no quiere reconocer el gobierno lo que dice el economista de todo pelaje, que nunca estuvieron tan de acuerdo en algo en la Argentina sobre esto, es que el tipo de cambio está retrasado y que conspira, entre otras cosas, a uno de los ingresos de dólares más importantes, que es el turismo. Lo que quiere Scioli es cambiar la medición para que se refleje mejor lo que gastan los extranjeros en la Argentina, es decir, más gasto, más dólares. No le gustan los datos que da el INDEC, entonces los cambian para el país chiquito que quieren reflejar. Fíjense qué coincidencia. No es tal cosa. ¿Qué hubieran dicho de Moreno si hacía estas cosas, no? Bueno, Milei Moreno está condenado por situaciones como esta. No estamos defendiendo lo que hizo Moreno con el INDEC. Lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando es de la doble vara. En definitiva, esta doble vara, que es un capítulo especial, uno podría decir, mirá, me están matando las políticas del gobierno. ¿Las está haciendo el peronismo? No, entonces dale para adelante, no hay problema. Si las estuviera haciendo el peronismo, y la cosa ya sería distinta. Ni siquiera estamos diciendo que todo lo anterior estaba bien. Estamos diciendo que ahora las situaciones son por lo menos comparables. Los indicadores son peores, eso sí. Pero en el origen de las políticas no está el peronismo. Es un problema muy grave, es un problema de ceguera muy grave. Porque conduce a la legitimación de políticas que dejan afuera, como estamos viendo, a un sector muy importante de la sociedad. Y sin reproche, y sin reclamo, incluida la clase media, incluida la clase media. Es interesantísimo observar el tema de los indicadores, como los está proponiendo el gobierno. La oposición tiene un desafío enorme en este tiempo, que es que no tiene que andar denunciando cosas del gobierno de Milei, porque Milei cada vez que habla le ofrece la confesión de las cosas que hace. No en términos peyorativos como quizá las vemos nosotros en el análisis de la política pública, sino que las cuenta con su propia verdad. Las muestra ventanas abiertas. El desafío de la oposición parece no ser denunciar las cosas que no se ven, porque el gobierno lo dice. El desafío de la oposición es analizar las consecuencias que eso tiene y habilitar una lectura distinta, antagónica, que permita construir la idea de otro modelo de país. ¿A qué nos referimos? Ayer Milei, otra vez con Majul. Es interesantísimo cuando le preguntan por el tema del presupuesto y la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. ¿Por qué? Porque Milei reconoce que eventualmente si eso no sale, otro cuerpo va a sangrar. Porque el ajuste igual se va a hacer. Y dice algo sobre el final, una frase espectacular, sobre la que también podríamos decir, el presidente tiene razón, el presidente dice verdad, estamos de acuerdo con el presidente. El secreto es observar de qué manera se logra el equilibrio fiscal, afectando qué intereses, miren. Hoy tenemos media sanción del presupuesto, a mí eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante, que ese presupuesto que ya tiene media aprobación, está construido sobre la base de déficit cero. Es decir, que el superávit primario va
a cubrir por lo menos el pago de intereses o más. Esto significa que, a la luz de cómo siga evolucionando el debate sobre el presupuesto, porque ahora está en el Senado, que ya tiene dictamen. Entiendo que entonces la respuesta es que no lo va a vetar. Exactamente, digamos, nosotros tenemos presupuesto. Y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero. Lo O más sea importante que si es no el déficit consigue cero. el 1,5 del PBI de superávit, como está planificado, por un lado lo va a conseguir por otro lado. Exactamente, sin subir impuestos. No es trivial la forma en la cual se consigue el superávit fiscal. Hace una pausa, toma aire, Milei, le habla a la posteridad y dice, no es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal. Y tiene razón. El desafío de la oposición no es denunciar el ajuste que Milei va a hacer porque no pudo derogar esas leyes. Lo que la oposición tiene que esclarecer es que, o tiene que volver a la esencia, recuperar, encontrar la manera de interpelar a la sociedad para que entienda lo que está diciendo Milei. Que la esencia de la política es cómo se recauda y cómo se distribuye. Y en cómo se recauda, lo dice Milei, no subiendo impuestos. Lo que está diciendo es no afectando a quienes más tienen, a quienes más ganancias tienen, que nunca dejarían de ser lo que son. Millonarios, multimillonarios, empresarios exitosos no dejarían de serlo, estarían aportando un poco más. Lo vamos a hacer con más ajuste. Y hay que ver qué es lo que hace, ¿eh? Hay que ver si no le agrega una carga simbólica a Milei, porque le dieron el brazo a torcer, ya se convirtió casi en una suerte de cuestión personal, Milei, con la comunidad de discapacitados y la comunidad universitaria, también con la de pediatría. Y hay que ver si no le agrega una carga simbólica. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace el gobierno en ese sentido. Hay algunos rumores, ahora se los vamos a contar y vamos a seguir contándoles la rosca del Congreso porque hasta hace un ratito nada más el gobierno estaba pensando en introducir cambios en el presupuesto cuando se trate el viernes que viene, 26 de diciembre, en el Senado. Pero lo importante, lo determinante es esto último que dice Milei. Hay que ver, no es trivial cómo se consigue el superávit fiscal. Y el superávit fiscal Milei lo quiere conseguir con las otras dos cosas que le presentamos antes. Favoreciendo a ciertos sectores para cierto tipo de consumo, para cierto tipo de calidad de vida, para cierto tipo de andar de la economía que no contempla al Estado dándole mejores posibilidades en la línea de partida a quienes fueron despojados de todo eso generaciones atrás, que nunca nacieron con una chance. Acuérdense lo que dice Milei, el Estado igualando posibilidades es un Estado que está cometiendo algún tipo de delito, dice Milei. Es el mano a mano, es el hombre contra el tiburón. Muy interesante, fíjense, 3 elementos del día que confiesan el país chiquito del modelo libertario. El desafío, insisto, de la oposición no es denunciarlo a esta altura porque Milei lo dice. El desafío de todos los que piensen de otra manera es ver cómo interpelar a la sociedad para entender que lo que Milei dice, 1, es cierto, 2, los deja fuera. Y hay otra posibilidad, hay otro modo posible, hay modelos antagónicos. El desafío es que la sociedad esté lo suficientemente madura para buscarlos, para hablarlos con honestidad intelectual y sin prejuicio ideológico. Nada fácil en estos tiempos. A propósito, y antes de cerrar, en julio del año pasado, Hernán Lecher vino un día a la producción y dijo, che, parece que se están llevando el oro por atrás de las cortinas, el oro del Banco Central. Le dijimos, pero dale, Hernán, ¿qué estás diciendo? Y armamos esta portada. Tienen toda una estética de aquel tiempo, ¿no? Miren, es una estética de las primeras portadas de QR en otra casa. Bueno, en aquel momento, la bancaria y otros actores, Sergio Palazzo, diputado nacional, secretario general de la bancaria, que fue quienes hicieron la denuncia, que le dijeron que no vayan a trabajar en determinados días por la noche y sacaron camiones con oro que se fueron por Ezeiza, se fueron a Londres, hicieron una denuncia y hubo un pedido de información pública. Al gobierno liberal le pedían información y el gobierno nunca se la dio. Hasta ahora,
el Poder Judicial había acompañado las excusas del gobierno para no dar la información sobre qué pasa con el oro de la Argentina, que se multiplicó más de 100%, creo que 123% aumentó el valor del oro, es decir, vale mucho más que cuando se fue. Hoy hubo una decisión del Poder Judicial que le da la razón a quienes hacen ese pedido de información pública y ordenan que den además detalles sobre qué es lo que pasó y cómo fue la operatoria. Viene Félix Kraus, fiscal federal, a charlar con nosotros, que fue parte de la causa y nos va a contar con detalle qué es lo que está pasando. Y atención con lo que cuenta Irina inmediatamente, novedades en la causa Libra, de la criptoestafa Libra. Mucha información en este QR de lunes, aunque sea la semana de Navidad, la Argentina no para y aquí estamos para ofrecer una mirada. Arrancamos con las voces del día. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária e precedente perigoso para o mundo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. Vergonzoso, ¿no? Alejado de las mejores prácticas de política internacional que ha tenido la Argentina y alejado de nuestra casa común, que es la América Latina. A pesar de que no tiene experiencia como Scaloni, salió campeón del mundo, que en términos políticos ha cumplido con todo lo que ha prometido mucho antes de que se cumpla el mandato. ¡Felices fiestas, familia aeronáutica! Toda la mentira que significa el constructivo que se ha hecho de las Fuerzas Armadas en la voz del presidente de la Nación, de Bullrich. Primero, antes de comprarte un F-16, lo que tenés que dar de comer es a la tropa. Se consume cada vez menos. A ver, se consume cada vez menos y estamos en máximos históricos de consumo. ¿Por qué no se fijan, digamos, cómo evoluciona el comercio digital? Años anteriores era para electrodomésticos, todo lo que es cuotas. Ahora ya es para el súper. De hecho, me estoy yendo a comprar comida para almorzar en el laburo y voy a tarjetear. Me pareció tan bajo y miserable lo que me hizo aquel empleador que le hice juicio. Y Ley le hizo juicio a su empleador. Cobró una indemnización finalmente. Esto de que él lo hace a título personal no existe cuando sos presidente. Utiliza el aparato del Estado como una forma de acallar la libertad de expresión. Lo único que le va mal es con el agua, porque cuando van a las marchas los bañan, sí, si los tiran de los aviones no saben nadar, y si se tiran en algún lado ahí por el sur, también se ahogan también. Los cocas no son waterproof. Hay que mirarlo como un paso adelante, en el marco de la velocidad que le imprime el presidente a las reformas en la República Argentina. Quisiéramos que todo fuera mañana, pero hay tiempos también, ¿no? Me dio toda la sensación de que más allá de la gira que hizo Santilli, diría al gobernador de la provincia de Salta, el poncho no aparecía, ¿no? Está vigente, pero no le está cumpliendo. Lo que sí sabemos es lo que presentó para las universidades en el presupuesto 2026 tiene un recorte de un tercio con respecto a lo que los rectores dicen que necesitarían. Ni veto ni modificación lo que estamos pidiendo. Es que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad ya. Es una universidad pública, tuya, de mía y del hijo, de la hija del vecino, el hospital público también. Bueno, me parece que efectivamente quieren destruir esa idea de lo común. Que me apena que haya tanta desinformación y me apena eso, como que hay gente que, no importa, quiero el cambio y dale para adelante y tipo es re grave. Muy buenas noches al equipo de QR para este arranque de semana. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? Hola Pablo Caruso. ¿Qué dice Mariano Hamilton? Hola Pablo Caruso. Hola Aldana Denis. Hola Pablo. Ahí está, no podía faltar, muy bien. Bueno. Rompiste. Sí, rompió el No dijo muy bien, Caruso, no dijo Caruso. Bueno, che, denle kilómetros de aire, ya va a llegar. Bueno, quiero decirles que las comunidades afectadas por las decisiones del gobierno y sobre todo saber si va a insistir con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, están muy atentas. Vamos a hablar con Lola Bertet, actriz, mamá de un niño con espectro autista, y nos van a contar todo lo que hicieron para tratar de conectarse con legisladores y legisladoras y darles conciencia, meterle presión, digamos. Y hoy hubo una movilización muy importante de ciencia y tecnología, donde siempre la comunidad universitaria está metida, y la duda sobre si va a comenzar el primer cuatrimestre del ciclo 2026. Vamos a hablar con Willy Durán, que es decano de Exactas. Bueno, ¿qué decías, Mariano, de lo de Scioli? Un gran Scioli, sobre la medición de la confrontación con el INDEC, vos leíste un párrafo que estaba muy bien, a ver si lo podemos recuperar. El extracto, el extractito ese, ahí está, mirá. Por lo pronto, al desconocer los números del INDEC, Turismo tomó la decisión de lanzar un indicador propio. Hasta ahí vamos bien.
tomará como insumos datos oficiales del Banco Central, Migraciones y el Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo. Ahora viene el dato. Creen que en enero ya podrá publicarse una primera versión. No que se van a publicar los datos, se va a publicar una información fidedigna, no. Una versión. Tiramos una versión y a ver cómo sale. Vamos a ver qué pasa. Y vamos viendo. La tiramos y vemos qué pasa. Claro. Pero justo en enero, digamos, ¿no? Que es uno de los meses más importantes. Una versión. Es increíble. Cuando se habla de estadísticas, bueno, tirás versiones, tirás hechos, datos. Está muy bien la observación. Solo dar información. Hasta hace un rato nada más el gobierno insistía con la posibilidad de ver si podía algunas cosas del capítulo 11 que quedaron afuera en el presupuesto 2026 con media sanción de diputados, a ver si las podían incluir. E insisto, hace un rato nada más le terminaron de confirmar al gobierno y a toda la mesa política, sobre todo Patricia Bullrich, que fue la que hizo las consultas, que no hay posibilidad de eso porque los aliados o los que van y vienen, digamos gobernadores, diputados y diputadas, senadores y senadoras en este caso, incluso hasta le decían, che, pero mirá que si abrís se te pueden colar otras modificaciones, que por ahí al gobierno no le gusta, sobre todo pensando en el tema de presupuesto educativo, las escuelas, los fondos de escuelas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vuelve a diputados, si hay modificación en el Senado, vuelve a diputados, ahí ya dejás de controlar un poco la escena, razón por la cual yo les diría ya está prácticamente cerrado que el gobierno va con el mismo dictamen, digamos, ¿no? Sí, hay que ver con la misma media sanción. Hay que ver si no lo cambian después en el recinto, ¿no? Puede pasar todo en el recinto, incluso algunos sectores de la Opo aliados. Sí, los amigables. Pueden encontrar, ¿viste? Alguna bola a tres bandas que le abren alguna modificación. Así que hay que ver, porque como decía también el otro día Carlos, con esa mirada de la experiencia que le da tantos años en la Cámara, lo que ocurrió es que cambió el momento. Es decir, hay algo en el aura del propio gobierno, si vos querés hasta de la correlación de fuerzas, que le cambió. Y hay que ver qué es lo que pasa y cómo se escriben las historias a partir de ahora. Carlos se refería al clima. Al clima, sí. Que había un clima de triunfalismo, euforia en el gobierno que hacía que creían que se iban que hacemos lo que se nos canta, le vamos a dar vuelta a todo. Sí. Y que eso en el Congreso quedó claro que el clima estaba un poco más resquebrajado de lo que se esperaba. Para mi gusto, se está haciendo demasiado hincapié en las impericias del gobierno. Estamos de acuerdo que las hubo, que el gobierno creyó que se llevaba todo puesto, y que arranca desde Caputo diciendo, metan estas derogaciones, pero hay una mesa política donde está Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Sturzenegger, Adorni, etcétera, que le dijeron, dale para adelante, que no es que lo frenaron. Así que es de bueno. Yo entiendo que hay impericia, pero ojo porque por una mirada nada más, siempre con la humildad con la que tiramos algunas hipótesis, me parece que lo que se acomodó es qué cosas avaló la sociedad con esa elección de 40-35 y qué cosas no. Como si se hubiera puesto eso un poco más en sintonía, y eso no tiene que ver solo con impericia. Eso tiene que ver con un baldazo de realidad, que es lo que está pasando en las bases, que presionan a los gobernadores, a los diputados y diputadas, a senadores y senadoras, que después tienen que volver. Y tienen que volver, creo que lo charlamos acá también, no solamente a sus pueblos, a encontrarse con sus... tienen que volver a su familia. Claro, a sus grupos íntimos tienen que volver. Que seguramente alguien tiene un hijo o una hija con algún grado de discapacidad. O uno que está estudiando. O alguien que se está formando en la universidad. O que son docentes universitarios. Claro. Bueno, nos vamos a meter en una de los temas del día y tiene que ver, no suelta Irina Hauser y otros colegas tampoco, con la causa Libra. Ayer le preguntó Luis Majul al presidente Javier Milei otra vez sobre el tema y Milei sigue fingiendo demencia. Miren. Primer punto. Ex ante. No lo hubiera hecho. Ex ante lo hice y estaba convencido de lo que hacía. Es post, no. Se equivocó. Es post. Pero a ver, vamos a decirlo de alguna manera. Sí. En Estados Unidos le acaban de liberar todo el embargo a Davis, con lo cual no hubo estafa, no hubo criptoestafa, ninguna de las cosas que dice la política. Y todas las cosas que yo dije son como yo dije. Es decir, porque de vuelta era un mercado muy particular, ¿sí? Donde los que entraban sabían a lo que entraban,
¿sí? Digamos, y tomaron un riesgo. Y tomaron un riesgo acorde a eso. Entonces usted, digamos, toma una decisión y después no se puede, digamos, se tiene que hacer cargo de los costos. No, pero quiero seguir. Entonces no hubo estafa porque la gente entró voluntariamente y además no hubo ningún tipo de estafa. De hecho, en Estados Unidos, digamos, justamente no hay estafa. Entiendo. Y le liberaron los fondos, porque si no, no le hubieran liberado los fondos. O sea, ahora Eso estamos significa esperando... que no lo consideran culpable, por lo menos. Exactamente. Ahora, hay un tema no menor. Bueno, pero de hecho, digamos, la SEC también había dicho que no había estafa. Es más, que ni siquiera eran considerados activos por la poca profundidad y por las pocas personas que participaban. Y que además los que entraban sabían muy bien a dónde entraban. No es que ahí, digamos, la gente no sabía... Entonces, lo que quiero decir es, ojo, porque en Estados Unidos esto ya está resuelto. ¿Y qué? Bueno, falta que lo defina la justicia argentina. Muchas cosas para decir. Queremos escucharla a Irina. Qué difícil no distraerse con las colaboraciones de Luis Majul. No, es muy cosa difícil. Le completa todas las respuestas, ¿viste? Sí. Por las dudas. Y no sea cosa que le diga algo Pero lo confunde. inesperado. Pero lo confunde. Sí, además lo porque confunde. él lo saca y él dice, no, pará, quiero seguir. No, pará, no, esto que me Y está eso diciendo. que no vimos las intervenciones de Caputo. Acá está bien Claro. editado y no se filtró nada. Claro, porque encima está grabado. Bueno, a ver, Irina, ¿por dónde arrancarías? Quiero decir dos cuestiones sobre lo que expresa Milei. La primera cuestión es que en Estados Unidos no está cerrada la causa, eso no es real, no está terminada la historia. Hubo un levantamiento de embargo, eso es real, pero la causa continúa, va a haber más audiencias y además en Estados Unidos no se lo juzga a Javier Milei. Eso es fundamental. Él está hablando como si en Estados Unidos se lo juzgara a él. No, en Estados Unidos se juzga a un señor que se llama Hayden Davis, un empresario que fue el creador de Libra, a algunos colaboradores de la creación de este token, y donde se verá si existió se considera que existió alguna clase de estafa. Acá se lo juzga a Javier Milei. O se lo debería juzgar, o se supone que se lo está investigando. Entonces, él dice, es un tema cerrado. Perdón, y no solamente por el espíritu de la acción, sino también por su participación como presidente, aún si hubiera sido un negocio legítimo. Es que eso es lo segundo que te quería decir. De lo que él no habla, él está todo el tiempo diciendo, bueno, que se joroben los que invirtieron. Ellos sabían a dónde se metían. Bueno, no. Y Majul no le repregunta sobre su rol como presidente, difundiendo, promocionando, promoviendo, o ponerle el adjetivo, el verbo que quieras, una criptomoneda que era un negocio privado. No dice nada sobre eso Javier Milei. O sea, en Argentina y probablemente en el resto del mundo, quienes están atentos al mercado cripto, se enteraron de la existencia de Libra públicamente por el presidente Milei. Porque además la gracia de que fuera Milei quien pusiera un tuit es que es la forma de dar confiabilidad alrededor del lanzamiento de una criptomoneda. Y vamos a algo que estaban diciendo ustedes recién mientras escuchábamos a Milei. A ninguna estafa la gente entra obligada. Todos entran voluntariamente. Claro. Porque el plan es la esencia de la estafa. Claro, la zanahoria era Milei. Que a A vos mí te me sorprende convence que para lo un dice lugar. no sé cuántas veces, repite lo mismo y en ningún momento hay una pregunta sobre su carácter de presidente que reconozcámosle a Johnny Viale, que en su momento por lo menos se la hizo. Sí, no sabemos si hubo y fue editado o Bueno, estamos no en sabemos, todo derecho claro. de pensar eso. Bueno, ¿no? está bueno, tampoco sabemos. Sí, Alana, perdón. No, es interesante que en un momento dice ex ante lo volvería a hacer. Es decir, es más preocupante todavía porque Sí. significa o cabe la pregunta de si él efectivamente creyó que era un proyecto que, como dice en su tuit, iba a incentivar el crecimiento de la economía argentina y iba a fondear pequeñas empresas y emprendimientos, ¿no? Ese es el Bueno, tuit de no Milei hubo nada, promocionando la Ex estafa. ante lo volvería a hacer, ex post no lo volvería a hacer. Claro, se Todo claro. como una especie de Con el delirio. quilombo, yo lo volvería a hacer. Capaz lo vuelvo a hacer de otra manera, no sé. Todo es como una especie Me de cuido un poco confusión. más. Lo Me volvería cuido a un poco hacer. más. Lo volvería a Lo hacer. publicó en Facebook. Pero Ex con ante el quilombo que se armó. tampoco, qué sé yo, Claro. ponele. Bueno, La noticia de hoy, ¿cuál es, Iri? pero que es importante Perdón, dale. para contrastar con lo que dice Javier Milei, porque impacta que él insista con su teoría de que no tiene nada que ver con esto, de alguna manera. El colega Mariano Vidal de Clarín, que
viene haciendo varias notas sobre esta cuestión, viajó a Estados Unidos y evidentemente se ha topado con fuentes que han tenido una intervención bastante directa en esto. Publica en el día de hoy una nota que además es tapa de Clarín, cosa que nos sorprende, también tenemos que También lo había decirlo. sido la del domingo anterior. Sí. Que había dado detalles dónde estaban. Había dado detalles del lanzamiento de Sí. Libra y contó que en el momento del lanzamiento estaban en Dallas, junto con Hayden Davis, los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, Bien. que son dos nombres con los que insistimos porque son personas muy cercanas al presidente. Sí. Y de hecho, Javier Milei con Mauricio Novelli trabajó en su academia de trading dando clases. No es un vínculo de ahora, también promovió una criptomoneda anterior de Novelli que le fue mal. Claro. Lo mismo, la misma historia de siempre. Lo interesante que cuenta y lo revelador, aunque lo suponíamos, es que existe un contrato que fue firmado, según lo que cuenta Vidal en Clarín, el día 30 de enero, cuando el colorado Hayden Davis vino a la Argentina, aparentemente por lo que cuenta él, por un llamado de raje que le hace Milei, vení rápido que hay que firmar, y viene y va a la Casa Rosada y se junta con Javier Milei en ese momento, junto con Novelli y Terrones Godoy. Y lo que dice el colega es que en ese momento se firma un acuerdo confidencial. Si van a hacer una política de fondear pymes y no sé qué historia, ¿por qué firmás un acuerdo confidencial? Con la persona, claro, con la persona que, bueno, que este contrato, por lo que cuenta Mariano Vidal, está escrito incluso en primera persona, con Hayden Davis asumiendo cuál era su papel de asesor presidencial. ¿Se acuerdan que él, incluso en una entrevista que le hacen después que se desploma la criptomoneda, él dice, yo estaba asesorando a Milei, habíamos hecho un acuerdo? Bueno, lo que cuenta Vidal es que este acuerdo estaba escrito, que se comprometieron a trabajar juntos para la aplicación de smart contracts con contratos inteligentes en Argentina, registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales mediante blockchain, proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial, y creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos. Esto es lo que figura en ese supuesto papel. Antes de seguir con eso, dos cosas. Primero, ¿por qué la confidencialidad? Pero además, si se firma un contrato de esas características, invalida lo que Milei dijo, que él vio, que se enteró, que no se sabe cómo, claro, de la existencia de esto y que ahí le gustó y por eso lo posteó. Esto invalida toda la palabra. De todo premeditación, digamos. Claro, esto invalida todo lo que dijo Milei, pero además nosotros venimos diciendo, pasaron muchas cosas antes del 30 de enero que dan cuenta de que este vínculo venía creciendo, ¿no? El vínculo entre Hayden Davis y Javier Milei a través de Mauricio Novelli y Terrones Godoy. Ahora, el contrato del 30 de enero, 15 días antes del lanzamiento de Libra, ¿no? Que acá no dice Libra, pero es obvio que estaban negociando eso, porque además lo deslizan Terrones Godoy y Novelli en un escrito que presentaron hace tiempo ya en la justicia. Bueno, se trataba de eso también y de que la propuesta de Davis era lo que llaman tokenizar la economía argentina. Quería incluso crear un banco cripto acá en la Argentina, cosa que también ya contamos, lo ratifica Mariano Vidal en Clarín. ¿Dónde empieza este vínculo? Porque yo digo, hay una historia atrás de esto. Esto no empezó el 30 de enero. Es obvio que pasaron muchas cosas antes, que fue un vínculo que se fue afianzando. Esto lo recuerda Sabrina Selva, la diputada que fue parte de la Comisión Libra, hoy en un tuit muy detallado. El 16 de julio del año pasado empieza a fortalecerse esta relación. A las 15:06 nace ese vínculo formal del gobierno con los empresarios cripto cuando Novelli y Terrones Godoy acompañan a Davis a la Casa Rosada, autorizados por Karina Milei. Fue una visita que hizo Davis de varios días acá a la Argentina, pero ese 16 de julio entra a la Casa Rosada. Este es un momento que es una especie de hito. Otro hito que señala ella es el 21 de noviembre también del año pasado, en el Hotel Four Seasons de acá de Buenos Aires. Davis y su equipo se juntan a celebrar
Porque, y esto lo reveló el colega Walcon Adamón, ven que todo lo que contamos hasta ahora o lo revelan periodistas o la Comisión Libra. Sí. Javier Milei les había firmado todo, eso le cuentan a gente que estaba ahí, ¿no? Hasta ahora no hay testigos de esa situación citados en la causa, nada. Y en representación de Milei, ese acuerdo era un acuerdo para monetizar la imagen del presidente. Monetizar la imagen del presidente, que es lo que se hizo con Libra, ¿no? O sea, darle... Hacer de la imagen del presidente un negocio. Un negocio, exactamente. Y eso lo firma Sergio Morales, que está imputado en la causa y que era asesor de la Comisión Nacional de Valores. Es buenísimo, dice que se va a convertir en asesor ad honorem. Bueno, justamente es que ad honorem. No se llevó un buen billete, es curioso, ¿no? eso, porque el contrato también dice que él no va a recibir ninguna contraprestación, Davis. Es un absurdo, ¿no? O viene por otro lado, ¿no? Claro. Viene por otro lado. Es evidente que viene por otro lado. Y bueno, y el tercer paso es el que les contaba recién, el 30 de enero de 2025, cuando Milei firma este acuerdo con Davis. Y ahora vamos a algo muy importante. Davis era el CEO en ese momento de la firma Kelsey Ventures, que es la que figura en él como titular y desde la que hace todos sus negocios, una firma que nadie conocía y sobre la que varios programadores y especialistas del sector habían advertido cuando se hizo el Tech Forum, este foro donde también se afianzaron todos estos vínculos el año pasado. Él advirtió, Maximiliano Friedman decía, estos son nadie, son personas incluso que tienen posibilidad de estafar a alguien. Y fue cuando recibió el llamado de Demian Reidel, preguntándole por esto, por sus comentarios que hacían en las redes sociales. Era jefe de asesores de Milei y dijo que lo llamaba incluso por instrucción de Milei. Reidel nunca fue citado a declarar, a pesar de que Maximiliano Friedman sí declaró esto en la justicia. Ahora, todo esto que te acabo de contar tiene un correlato económico. O sea, hay plata que se mueve mientras pasa todo esto. Claro. Eso es esa es la otra cuestión fundamental. Y en esos movimientos de dinero aparecen Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de Davis. El mismo 30 de enero, que es el día del encuentro Davis-Milei y estos dos Crypto Bros, 2 billeteras de Davis envían cada una medio millón de dólares en criptomonedas. O sea, hacen 2 envíos, en total es $1.015.000 a otra billetera de un señor que se llama Orlando Mellino, que es un jubilado de 75 años, argentino. Y Mellino manda esos 2 fondos a una billetera que en la causa la identifican con una sigla en menos de 3 horas. La cifra es... Recibió y mandó. Recibió y mandó, rápidamente. ¿Quién no recibe $1 millón y lo devuelve a los 30 segundos, no? Sobre todo un jubilado de 76 años, ¿no? Sí. Bueno, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, que es de la Procuración General de la Nación, dice que esta billetera funcionó como una especie de salida de esa plata, ¿no? Rampa de salida. Vamos a sumar a la charla en este momento y seguimos, por supuesto, agregando información. Está Martín Romeo, querellante en la causa Libra. Ya ha compartido con nosotros aquí en QR su mirada sobre el tema. Martín, Pablo Caruso, Irina Hauser y todo el resto del equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Irina, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias por este rato. Antes de que Irina se meta en el detalle, déjame preguntarte esto que cuenta el colega Vidal de Clarín en la jornada de hoy, que hay un documento confidencial entre Hayden Davis y el gobierno argentino, el presidente Javier Milei. ¿De qué manera, por supuesto con la información que tengas, pero de qué manera impacta? ¿Qué sentido tiene en toda la causa? Bueno, esto del contrato era medio un secreto a voces, se había filtrado, incluso propia gente cercana al entorno del presidente se había comentado de que existía esta documentación. Nosotros sobre la hipótesis que trabajamos es que este contrato, en realidad más que un contrato para prestar algún servicio, era algo que a Hayden le daba cierto aval para salir a buscar inversores en el exterior para decir, miren, este es el contrato de asesoramiento que yo tengo con el gobierno argentino, y sumaba a esa narrativa que él dice en un mensaje de yo controlo esta perra, yo controlo esta negra por Karina. O sea, la hipótesis de trabajo nuestra es que
Este contrato fue un pedido de Hayden, de Novelli y de Terrones Godoy hacia la presidencia para darle cierto aval a Hayden y que Hayden pudiera terminar de conformar la estructura de Libra de la estafa. Lo cual confirma que no es que el presidente se encontró con esto, le pareció interesante y lo difundió, sino que había una asociación, digamos. Sí, a ver, esto... O reformulo, perdón, Martín. ¿De qué manera este documento le pone dudas a la versión de Milei sobre la criptomoneda Libra? Bueno, a ver, Hayden Davis no tiene ningún historial en el ecosistema blockchain, en la parte de regulaciones, no tiene nada que pueda hacer que un gobierno decida contratarlo como asesor en blockchain y menos en inteligencia artificial. Estamos hablando de una persona que no tiene una carrera universitaria, estamos hablando de una persona que los únicos proyectos cripto en los que estuvo involucrado grandes previamente que se le conocen fueron proyectos que terminaron en estafas o caídas masivas a las pocas horas. O sea, el perfil de la persona es un perfil de estafador, por así decir. Entonces, no hay nada que acredite que él pueda estar o pueda recibir ese contrato. Igual que lo que decíamos en el pasado de Sergio Morales, viste, que no tenía nada relacionado al mundo blockchain para estar asesorando ahí, más que necesitar una validación estatal para hacer ciertos negocios. Irina. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Y a esta altura, vos, ¿cuál pensás que era el propósito de Milei? Que ya, o sea, parece... Es muy difícil despegarlo de esta circunstancia. A ver, lo que yo creo es que Milei había hecho en el pasado negocios con Terrones Godoy y con Novelli en el sector cripto que le habían dejado plata rápido y plata fácil que él había podido usar para la política. Ninguno de estos negocios, que terminaron todos mal para los inversores, habían tenido un relevamiento o un impacto fuerte negativo en la imagen de Milei. Mucho tiene que ver con que Milei no era presidente. Entonces, lo que yo creo que acercaron Novelli y Terrones Godoy a través de Hayden fue seguir con este mecanismo de financiamiento para el partido, financiamiento político para Milei a partir de estos negocios turbios y estafas y esquemas del ecosistema cripto. ¿Qué pasó? No midieron que era presidente, no midieron que se les iba a ir de las manos, no midieron que iba a terminar en una estafa de índole mundial. Y algo que quiero agregar es que ayer Milei decía, y así hincapié, que la justicia de Estados Unidos desfrizó, descongeló los fondos de Hayden Davis y dijo que no había estafa. Esto bajo ningún punto de vista es así, o sea, nada más lejano que la realidad. Lo que pasa es lo siguiente, litigar en Estados Unidos es muy caro. Sumado a eso, el estudio que tomó el sponsoreo al principio, que es el estudio de Burswick, no siguió los pasos correctos en las presentaciones de la documentación que tenía que presentar y en empujar los trámites judiciales como los debía empujar. Sí, una cuestión formal. Sí, ante la falta de presentación en tiempo y forma de cierta documentación por parte de Burswick, la justicia de Estados Unidos decide descongelar los fondos de Hayden Davis porque la querella, en ese caso, la defensa no presentó los documentos necesarios para que esos fondos queden congelados, pero de ninguna manera o cerró la investigación o falló de que no había estafa. Simplemente quedó a la espera de que o Burswick avance o que algún otro estudio quiera tomar la posta del caso. A nosotros nos llamaron dos exfiscales de Nueva York, Arlo y Trenor, que de hecho está publicado en Reuters, que estaban trabajando con nosotros, y nos ofrecieron hacernos cargo del caso también en Estados Unidos. Ellos iban a hacer el sponsoreo y poner todo el engranaje legal allá, y nosotros auspiciaríamos la parte técnica y parte de los querellantes. A lo que nosotros dijimos que nos preferíamos litigar acá, porque queremos que Libra sea el origen y cambien ciertas cosas, no pasa por un tema meramente económico, pero bajo ningún punto de vista se falló que no hubo estafa, simplemente se descongelaron los fondos porque el estudio de Max Burswick, que fue el primero en tomar la posta de la defensa y el que quedó como cabeza, no presentó la documentación en tiempo y forma, y la justicia obviamente, ante la falta de esta documentación, no avanzó. Pero la causa en Estados Unidos sigue abierta y va a continuar la investigación. Obviamente sería ideal que alguien tome el patrocinio mucho más fuerte de la causa que lo está haciendo Burswick, pero bueno, nada, es muy lejano lo que dice Milei y es una mentira, porque está mintiendo descaradamente diciendo que la justicia falló que no había sido una estafa. Nada más lejano de la realidad. De hecho, la jueza Rochón dice que hay una asociación ilícita.
El tema es que la defensa no le está proveyendo la documentación que necesita para avanzar con la causa. Sí, en algún escrito también la jueza dice que habría que ver qué responsabilidad le puede caber a Milei y a su hermana. Lo desliza en alguna de las resoluciones. Yo te quería llevar un poco también a la causa de acá, donde vos sos querellante y donde pediste sacar al fiscal Tayano. Pediste lo recusaste, pediste que se aparte. ¿Por qué pedís eso? Porque ¿qué está pasando con la causa acá? Estamos viendo un montón de cosas en los medios, en la Comisión Libra y en la causa. Bueno, a ver, nosotros desde el día 1 teníamos cierta incomodidad con que el fiscal Tayano se haga cargo de la investigación. Primero que nada porque es un fiscal que tuvo muchas causas relacionadas a los poderes de turno y históricamente nunca condenó a un funcionario en funciones de ninguna índole. Eso, bueno, ya habla de cierta tendencia. Eso es una preocupación interna, obviamente no amerita una destitución. Lo que sí, la primera capa fue que los dos hijos de Tayano son funcionarios públicos. Cuando nosotros presentamos esta primera preocupación en los medios, uno de sus hijos renuncia y se va a trabajar a una empresa que hace inteligencia financiera de Estados Unidos. El otro hijo sigue trabajando en el Poder Judicial y de hecho tiene otra causa contra Cristian Ritondo, que es una persona del círculo de Milei que tampoco está avanzando. Sumado a eso, Tayano, mediante distintos escritos durante toda la causa, se ha contradecido. Y aparte de eso, vemos reiteradamente cómo la investigación avanza mucho más fuerte en los medios y en la comisión investigadora. El informe de la comisión investigadora todavía Tayano no lo agregó a la causa. Estamos a 2 meses que ya terminó la comisión. Y no lo agrega porque él lo podría agregar de oficio, no lo hace, y cada vez que Martín Menem lo tiene que girar, encuentra algún fallo en el informe final, como que falta una firma, falta esto, falta lo otro, y lo demora. Sumado a eso, en 1 mes y medio se van a cumplir 1 año del inicio de la causa. No hay ninguna persona citada indagatoria, ¿sí? Recién... la semana pasada le pidió a la madre de de Mauricio Novelli y a la hermana que asignen defensa. O sea, 1 año después, o sea, el avance de Tayano es horroroso. Está haciendo más avances el periodismo con muchos menos recursos que una fiscalía federal que lo que hace Tayano. Y cada vez que Tayano pone una línea de investigación sobre la mesa y nosotros la queremos profundizar, deja de contestar los escritos. Todos los escritos de la defensa, todos, esto es algo totalmente imparcial que nosotros presentamos. Todos los escritos de la defensa están contestados en un plazo máximo de 10 días. Nosotros tenemos más de 20 escritos que no están contestados y llevan capaz 6 o 7 meses presentados en el expediente. Martín, te quiero hacer una última pregunta. Vuelvo a lo que ayer Milei le dijo a Majul. Dice Milei, ¿cómo va a ser una estafa si todos los que entraron voluntariamente? ¿Sobre esto qué hay para decir? Bueno, eso no tiene nada que ver, porque si no, un esquema Ponzi no sería una estafa. O sea, ¿no? O vos entras en un esquema Ponzi porque te venden rentabilidades horrorosas y después el que hizo el esquema te dice, no, bueno, él entró voluntariamente. O sea, justamente la estafa como tal es manipular la percepción sobre un activo, sobre un elemento, sobre una inversión del damnificado para poderle drenar o sacar fondos. O sea, exactamente eso es una estafa, porque, a ver, nadie entra voluntariamente en una estafa. Lo del presidente... Y yo lo digo, yo siempre lo dije en la cámara, seguramente lo dije en el programa. Yo al principio estaba a favor del gobierno de Milei, si bien no lo voté, hubiera sido mi voto predilecto en caso de estar en Argentina cuando fueron las elecciones. Y es tremendo cómo tiene un modus operandi muy reiterativo Milei, que es que cuando se da cuenta que el común denominador de la gente no entiende sobre un tema, como puede ser lo de Landis o como puede ser lo de Libra, dice cualquier mamarracho para la tribuna, todo mentira, y como si nada. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que la gente capaz de blockchain o de cripto no entiende, pero todo lo que dice ayer en la entrevista con Majul no solamente es un error, sino que es mentira. Él dice que la justicia de Estados Unidos falló, que no era una estafa. La justicia de Estados Unidos está lejísimos de un fallo. Dijo que la SEC dijo que no era una estafa. La SEC no dijo que no era una estafa, dijo solamente que no era un commodity ni un activo, que eso no tiene nada que ver.
que por eso no iban a profundizar la investigación, pero nada tiene que ver con que no sea una estafa. Dice que no es una estafa porque la gente entró voluntariamente, cuando justamente eso es parte de una estafa, ¿no? Modificar o tratar de manipular la percepción de una persona para que invierta en tu estafa. Entonces, todo lo que él dice ayer en la entrevista de Majul, que yo la vi, no es un error de concepción, porque yo estoy seguro de que Milei no es una persona con falta de capacidad, sino que es simplemente una mentira, porque sabe que mucha gente no entiende bien del tema y vuelve a hacer eso, vuelve a estafar a la gente tratando de cambiar su percepción sobre algo usando mentiras. Martín, cuando estés, si estás en Argentina en las próximas elecciones y se presenta Milei, ¿lo votás? No, obviamente, bajo ningún punto de vista. Abrazo grande, Martín, gracias como siempre. Un saludo, hasta luego. Que esté muy bien, Martín Romeo. Vamos a seguir, Iri, con este tema, por supuesto. Cambiamos de tema, nos vamos metiendo en las comunidades que siguen resistiendo el ajuste de Milei. Puntualmente, queremos compartir con ustedes cómo la actriz Valentina Bassi contó en una entrevista, ella es mamá de un niño con una discapacidad, cómo fueron a presionar, como todo el colectivo fue a presionar a legisladores y legisladoras para que no convaliden la derogación de esas leyes. Miren. Lo que pasó el martes es que ya no había tiempo de nada, o sea, era ya, la metía por la ventana ya, entonces empezamos a llamar por teléfono. En mi caso, tengo también una red armada con mamás de escuelas especiales, entonces les tiraba los contactos a esas mamás que íbamos consiguiendo de diputados, sobre todo de los diputados que estaban en duda, ¿no? A la izquierda, a Unión por la Patria, los que ya sabíamos que iban a votar en contra, no. Pero Provincias Unidas, el Norte, Salta. ¿Cuál fue el intercambio más duro que tuviste en esas horas? ¿Cuál fue el intercambio más duro que tuviste en esas horas? ¿Con qué diputado? ¿Con qué provincia? Lo que más me molestó es lo que no me contestaron. Los que no me contestaron los ametrallé a mensajes. Pero sí, contestame, sos diputado, o sea, contestame el mensaje. Eso me enojaba bastante. Yo imagino que deben tener los celulares colapsados. No me importa, yo no soy diputada ni lo quiero ser. Vos sos diputado, tenés que contestar o tener uno de los 80 asesores que tiene cada uno para que esté pendiente de la familia, que estamos desoladas con que se derogue de un plumazo la ley de emergencia tan peleada, tan luchada y tan conseguida. Quiero poner un poco en contexto. Hola Valentina, ¿cómo estás? Paula te saluda. Porque a mí me llega el dato a la madrugada. Dice, che, averigua porque se están comiendo una apretada de los colectivos de familiares de personas con discapacidad, incluida Valentina Bassi, que lo está apurando a Jaldo, que este va a ser el dato de la noche. Contanos un poco de eso. No, por eso arranqué diciendo que realmente lo que me enoja es el que no me contesta. Claro. Jaldo me contestó. ¿Qué dijo Jaldo? Pará, vamos ahí. ¿Qué le pusiste y qué te dijo? No, al principio le decíamos, porque aparte iban 80, por ejemplo, era votar en contra del artículo 75-76. Que tus diputados voten en contra del artículo 75, que era la derogación. Claro. Decían, quédate tranquila. Ahora, cuando se cambió y era el capítulo, teníamos que volver a llamar a todos otra vez y ahora necesitamos que voten contra el capítulo entero. Claro. Quédate tranquila. Entonces yo decía, quédate tranquila no me deja re tranquila. Van a votar todos los diputados en contra de... El quédate tranquilo no me alcanza, le decía Valentina. Me deja re tranquilo. Espectacular, porque muestra también muestra varias cosas, pero vamos a charlar antes de seguir hablándola nosotros. Saludamos otra vez a Lola Bertet. Conversó con nosotros, creo que repetimos equipo. Estaba Mariano, creo que estaba Irina también ese momento. Es mamá de un niño con espectro autista. Hola Lola, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola a todos ahí. ¿Cómo andan? Espectacular lo que hicieron, lo que cuenta Valentina en esta nota, porque poner el cuerpo tiene sentido, luchar sirve, ¿no? Totalmente. A veces hay que cambiar las estrategias, pero lo que salió de las entrañas, o sea, que es lo que nos sale también a las madres y a las familias después de casi ya un año de, como decimos siempre con Valentina, con Inés, con Julieta Díaz, que capaz que somos las caras más visibles de esta lucha para darle voz absolutamente a todo el colectivo, de tener que explicar tantas veces el porqué de la ley de emergencia. Y aparte veníamos de un viernes de un poquito de paz cuando sale la sentencia del juez de Campana. Claro. El viernes anterior que respiramos un poco, o sea, pequeñas cositas de avance en esta... Perdón, es la sentencia que le dice al gobierno, aplíquenlo, basta, se acabó, no hay excusas, básicamente. Es la sentencia, sí, que aparte hace que esta ley en este momento esté vigente.
O sea, desde el viernes pasado, la ley de emergencia, el gobierno está obligado a cumplirla, cuando la tuvo que cumplir siempre igual, obvio. Claro. Pero esta sentencia fue la última. O sea, ¿se acuerdan que el procurador del Tesoro, que son los abogados de Milei, lo quisieron sacar al juez de Campana? Fue toda la Cámara Federal de San Martín. La Cámara Federal de San Martín le dijo a Milei no, que vuelva, porque el juez tiene razón. Fue un juez que escuchó a las familias, a los prestadores, y armó todo un amparo colectivo excelente. Ese juez le dijo el viernes a Milei, esta ley se cumple. Veníamos de ese respiro y nos ponemos contentos frente a cada pasito que vamos dando, porque es batalla ganada, otra vez nos quieren dar, vamos ganando. Lo que pasa es que estamos ya cansados porque el ensañamiento es ya minuto a minuto, y el miércoles pasado nos encontramos con esta que fue una locura, dicho por muchos diputados en la sesión también, ¿no? Claro. Lola, acá todo el equipo tiene preguntas para hacer. Sí, perdón. Todo el equipo tiene preguntas para hacerte, pero quiero reparar en algo, porque hasta hace un rato el gobierno seguía viendo la posibilidad. La información que tengo es que el dictamen va a ir como salió de diputados, es decir, sin el capítulo 11, sin el artículo 75, que es la derogación. De todos modos, el gobierno siente un apuro, porque incluso, como vos decís, la ley está vigente. Ante el incumplimiento hay funcionarios que podrían tener algún tipo de sanción o de causa, etcétera, etcétera. Es decir, alguna vuelta el gobierno le va a tratar de buscar, y ahí es donde te pregunto si aún con toda la información que hoy hay de que el viernes no van a insistir con esas derogaciones, bueno, si crees que eventualmente puede pasar algo o no el viernes, digamos. Mira, para mí, después de todo lo que estamos sufriendo, siempre puede pasar algo con este gobierno. Por eso, la ley de emergencia se tiene que cumplir, no se tiene que cambiar ni una coma, pero ni una coma, porque cambian algo y nos destrozan. Esto se lo estoy diciendo a los senadores y a las senadoras para el viernes. O sea, la ley se tiene que cumplir. Si dicen que se va a respetar como vino de diputados, bienvenido sea. Pero yo de este gobierno ya desconfío. Todos los días. Porque lo demuestran aparte. Mariano. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Mariano Hamilton. ¿Qué haces, Mariano? Todo bien. ¿Cuál suponés que puede ser el corchazo? ¿Desde qué lugar puede venir? Porque hoy hablábamos con Pablo en la radio y decíamos como que se olía por las declaraciones de ciertos miembros del gobierno que decían, bueno, si nosotros vamos a cumplir esto, vamos a tener que quitarle a otros. Y como que iba a haber una especie de enfrentamiento entre diversos colectivos para ver quién es el que perdía menos. O sea, esa clásica de que en muchos casos lo vemos, que es la lucha de pobres contra pobres, ¿viste? Claro, porque el ajuste lo va a hacer el gobierno, lo dijo Milei. Lo va a hacer, pero ¿por dónde? Sí, es difícil pensar y es cruel pensar que puede llegar a pasar eso para enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea... Bueno, ellos son psicópatas, así que tranquilamente lo pueden hacer. Claro, que enfrenten, no sé, discapacidad con universidades. Dentro del capítulo 11 estaba la UH, chicos, también. Claro. Que le saque a los más ricos, a sus amigos que le saque. No estaría pasando. Pero aparte la plata está. La plata siempre estuvo y lo sabemos. O sea, que devuelva el 3% de Andis. La plata está. Bueno, el mismo presidente lo dijo hacer con Majul. El mismo presidente lo dijo hacer con Majul. No es trivial cómo se hace el ajuste. Bueno. Por eso te digo que no confío en que el viernes no pase nada. Son tan crueles, ampliamente crueles, que nada, hay que estar preparados y preparadas como estuvimos el miércoles, todas las familias, todo el sector de discapacidad, que nos salió esto de mandar los mails, de hacer los llamados. Muchos diputados contestaron, eso hay que decirlo, otros no, pero sabemos que nos leyeron, sabemos que se armó, están diciendo en todos los medios que armamos un lindo lío. Sí, claro. Bienvenido sea, porque son ellos los representantes nuestros también y tienen que tener sus teléfonos a disposición para respondernos. Lola, no quiero romantizar el asunto ni a las patadas. Está claro que ustedes le vienen ganando la pulsera al gobierno y vos dirás, bueno, no vamos a ganar hasta que se aparezca efectivamente los fondos que indica la ley. Pero a mí no deja de sorprenderme cómo colectivos de sectores recontra vulnerables, hablamos pediatría,
Hablamos, por supuesto, de las familias con algún integrante con algún grado de discapacidad, incluso hasta las universidades. Son los colectivos que pueden lo que hasta acá no pueden los sindicatos más importantes, de los tipos más forzudos, los dirigentes políticos con más renombre y más experiencia, y sin embargo ahí hay un sector recontra vulnerable que le tuerce el brazo al gobierno, al menos, insisto, hasta lo que le dice el Congreso o el Poder Judicial en lo que hay que hacer. Es como si hubiera una cosa ahí simbólica hasta del propio gobierno, ¿no? Como que no se puede dejar avasallar por ustedes, algo así. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, tomó una dimensión todo esto que creo que nadie se lo esperaba, y una unión también de todo el colectivo de discapacidad que se fue generando. Todo esto empezó en febrero, y como yo una vez dije en creo que fue la última movilización que hicimos, tenemos una lucha cotidiana nosotros, que es la crianza de nuestros hijos, o cualquier persona o cualquier familiar que tenga discapacidad. Es una lucha cotidiana aparte, es una fuerza aparte que uno tiene. En mi caso con el padre de Juan, para la crianza, es como que se duplicó. Nos tocaron lo peor que pudieron haber tocado. Contra eso, no te voy a decir que no estoy cansada, pero me levanto todos los días con la fuerza necesaria, mirando a mi hijo y prometiéndole que no voy a parar hasta ver en el boletín oficial que la ley de discapacidad se cumplió. Porque estoy defendiendo los derechos de él. Y así como defiendo los derechos de él, obviamente somos un colectivo con mucha empatía y defendemos los derechos de todos y de todas las personas con discapacidad. Yo creo que generaron en nosotros más fuerza de la que nosotros pensábamos que teníamos. Qué lindo descubrir eso, ¿no? Que se tiene más fuerza. Qué lindo descubrir eso, que se tiene más fuerza de la que se pensaba. Es que eso te lo da tu hijo. A mí me lo da mi hijo. Es verlo crecer, hoy tuvimos una reunión con los terapeutas y ver cómo los terapeutas apuestan a él, a que tenga una vida digna, que estaban felices por todo lo que creció este año. ¿Cómo no voy a tener fuerzas? Si es lo mejor que me pasó en la vida. Lola, gracias como siempre. Una duda, habíamos quedado que Mariano te hacía llegar una publicación, un libro, no sé si eso ocurrió o no. No, me olvidé de qué estabas hablando. No, yo no lo puedo creer. No sé de qué estaba hablando, tengo menos... Ah, un piano para Fidel. Sí. Ah, sí, un piano para Fidel. Sí, lo tengo sentadito acá enfrente a Fidel, justamente. ¿Podemos concretar esto, Mariano? Porque ya siento claro que estamos fallando en algo. Sí, me había olvidado por completo. Bueno. No lo aprietes así en vivo. No, es un clásico de Caruso, ¿eh? Es un clásico de Caruso. Desde el amor. Me lo hace siempre. Me tira un penal. No, esto no es penal. Esto es algo lindo. Bueno, pero me había olvidado, boludo. Nos vamos me hubieras avisado antes. Igual con todo lo que venimos pasando, ¿cómo no te vas a olvidar? Bueno, está bien. Es una tras otra. Me comprometo esta vez, sí, a enviarte Un piano para Fidel, que es el libro que escribió mi compañera, así que te lo voy a pasar. Muy dale, bien. Corazón, dale. Lola, gracias como siempre. Dale, y vamos por el viernes, así que atentos a los senadores y a las senadoras, le pedimos por favor humanidad y dignidad. Muy bien, aquí estaremos en vivo, es el viernes la sesión, a las 12 está convocada, a las 12 del mediodía. Abrazo grande, Lola, en serio, gracias. Abrazo a ustedes. Gracias. Chau. Bueno, está ya con nosotros el fiscal federal Félix Crowe, que está escuchando con mucha atención, sobre todo en lo que tenía que ver con la orden del Poder Judicial sobre hacer efectiva esta ley. ¿Cómo anda, Félix? ¿Bien? Hola, Pablo. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar de otro tema, ya nos vamos a meter, tiene que ver con el oro del Banco Central. La escuchabas a Lola, claro. Cómo el Poder Judicial le dice al gobierno, che, dale, esto se tiene que cumplir sí o sí. Y ahí tengo alguna pregunta para hacer. ¿Vale que el gobierno, aunque el Poder Judicial le diga, tenés que hacer cumplir esa ley, hay que llevarla adelante, el gobierno no lo haga y no pasa nada? Mirá qué tan injusto será lo que hizo el gobierno que hasta el Poder Judicial le dio la razón. O sea, pasó el Poder Judicial y le dijo al gobierno, che, te fuiste a la mierda. Esto es mucho, ni nosotros podemos bancar esto. Claro. Seamos justos, el juez de Campana es un buen juez. Hay, algunos hay. Digamos, realmente es alucinante lo que está pasando con esto, ¿no? Una ley que fue insistida por el Congreso, una cosa bastante excepcional, ¿no? Que el veto haya sido repudiado por la insistencia con una mayoría calificada de 2/3
de cada una de las cámaras, las dos cámaras. Eso es mucho laburo político. Sí, el segundo es un veto encubierto, una cosa absolutamente ilegal. Contra esto una resolución judicial que cuando la apela el gobierno le dice, mire, usted puede apelarla, pero mientras la tiene que cumplir. Eso se llama sin efecto suspensivo. Y acá estamos. Verdaderamente no debe haber en la historia del siglo pasado y en lo que va de una ley que haya tenido tanta consagración institucional. Realmente es martillazo sobre martillazo en el clavo institucional de esta ley. Y tan poco cumplimiento. Por supuesto. Yo le escuché decir a un integrante del gobierno, bueno, está bien, pero esa Cámara, el país cambió, la sociedad cambió, votó, tiene otra representación en el Parlamento, entonces ahora... entonces las leyes, cuando cambia el Parlamento, las leyes que sancionó el Parlamento anterior no rigen más. Digo, esto solamente estas cosas se pueden decir en un marco de desquicio absoluto, donde la palabra no tiene ningún valor y donde el ejercicio del poder es todo facticidad, ¿no? Es todo hechos. Y acá cabe una reflexión, Pablo, y es que los derechos no son literatura. Yo recién escuchaba a Lola y Lola encarnaba con lo que narraba la mejor definición, aunque no sea abogada, gracias a Dios para ella, que los derechos son hijos de la lucha y siempre son actos de prestaciones a favor de quienes la necesitan. Lo otro es literatura o mala poesía, pero no son derechos. Y que los derechos nunca se ganan gratis. No, los derechos siempre hay que dejar el lomo. Jamás se ganan. Y a lo sumo cuando se escriben, para que sean derechos, tienen que ser la formulación retórica de una realidad que se modificó antes y que esto se hace para sostenerla. Si no son expresiones de deseos, programas políticos o hipocresía. En este sentido, yo creo que hay un punto donde, desde el momento en que no se cumplió con la insistencia de la ley, que se están cometiendo delitos. ¿Quién? Los está cometiendo, para empezar, el Poder Ejecutivo, que es la persona que tiene que de promulgar obligatoriamente la ley. Cuando una ley vetada se insistía... corregime, el Congreso le había dado una moción, o había pedido una moción de censura sobre Franco como jefe de gabinete, ahora sería Adorni eventualmente. Ahora sería Adorni. Sí, eso en el caso de que pasemos por alto al presidente, ¿verdad? Claro. Como el ministro de Salud también. Aquí hay además una cosa es una moción de censura y otra cosa son los delitos, o sea... Sí, claro, una es una sanción política, que nunca se aplicó acá, un poco traída del sistema parlamentario europeo, en esta cosa tipo boliche, que es el sistema argentino, que tiene presidencialismo tradicional, levísimamente atenuado a la figura del jefe de gabinete, que termina siendo un supersecretario o un superministro. Pero la cuestión, digamos, de desobedecer la ley es un delito, es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuanto menos, ¿no? Para mí esto va o empuja la idea de que el gobierno algo va a hacer. Sí. ¿No? O eventualmente cumple, pero anuncia que algún otro sector sangra casi, yo te diría, como revancha simbólica, o quiere modificarla, intenta otra vez con modificar la ley. Sí, eso manda a los esclavos a pelear en la arena, ¿no? A ver quién de los dos sobrevive, mientras todos los demás disfrutan mirando ese... Es un poco lo que le decía Lola, ¿viste? Esa como escena. esta cosa de todo contra todo. También digamos que para que esto tenga alguna consecuencia tiene que haber un fiscal y un juez dispuesto a sancionar, porque que son los obreros de la sanción cuando alguien transgrede la ley. Y ya sabemos que ese martillo está destinado a golpear no precisamente al poder y no precisamente a este poder. Así que la verdad que yo en ese sentido, digo, el mejor razonamiento es ser descarnadamente escéptico y tener voluntad de pelea, olvidándonos, digamos, no dejándonos avasallar por esa sensación. Pero para evitar la falacia de la institucionalidad, y lo digo deliberadamente, provocativamente, la falacia de que las instituciones nos van a salvar de esto. Y la verdad que las instituciones tienen espasmos. 1 año y pico llevó un amparo, que es una acción, se llama sumarísima, o sea, rapidísima tiene que ser. 1 año y medio le llevó para decir lo obvio. Amigo, no es usted el dueño del oro del Banco Central. No es que no tiene que decir, además si está generando rentabilidad o si lo usó como una casa de empeño para traerse un repo, esto tiene que estar en las cuentas nacionales, tiene que rendirse ante la Auditoría General de la Nación, el Congreso tiene que aprobar las cuentas nacionales en todos los periodos, no puede ganar plata o perder plata y los argentinos no sepan porque no es su plata, es la plata de todos los argentinos. La deuda es la deuda de todos los argentinos, el oro es el oro de todos los argentinos. Interesante lo que decís, las instituciones serían algo así como una correlación de fuerza, eventualmente. Las instituciones son, me parece a mí, yo escuchaba lo que ustedes decían del Congreso, lo que tuvieron que hacer las chicas y tantos otros, ¿no? Para
para lograr que los senadores y los diputados, en este caso los diputados, respondan cuando deberían cumplir un mandato, porque no se sabe cómo digamos, son un barrilete sin cola, no sabe para qué lado van a salir. A propósito de que hay una ruptura entre del mandato de representación obsceno, ¿no? Yo creo que las instituciones están pasando por un momento de debacle extremo en el sistema liberal en general, porque estamos viendo lo que es el mundo, digamos, el derecho internacional no existe, digamos, capturan barcos en el Caribe, le impiden la orden de ingreso a los fiscales de la Corte Penal Internacional. Lo pasó en Gaza. Digamos, es toda una situación de ruptura del orden jurídico a todos los niveles y en nuestro capítulo nacional las instituciones se han mostrado con ninguna energía para defender el orden jurídico. De modo que esto se disputa en otro lugar. Por esto, Pablo, perdóname que me alargue un poquito, por esto vos bien señalás que sectores ultra vulnerados, como los jubilados, como los ancianos o como las personas con discapacidad, aparecen a la vanguardia simplemente porque no claudican. Porque bueno, la CGT, Chávez, parece un boxeador que hace sombra contra la pared. Parece que boxea, pero no está boxeando. Los diputados parecen una franquicia, ¿viste? Puede cambiar de mano. Hay algunos sectores que han sido coherentes, ¿no? Sí, claro, pero se supone que la coherencia tiene que ser de todos, ¿no? Me encanta que digas vulnerados y no vulnerables a los sectores. Alguien los vulnera, ¿no? No son por naturaleza vulnerables. No, ¿viste? Las palabras definen cosas. Total. Aquí lo que se persigue es que rija lo que se llama la vulnerabilidad aprendida, ¿no? Que los pobres no solamente naturalicen su condición de pobres y de vulnerados, sino que además sientan culpables por serlo. Bueno, afortunadamente todavía hay reflejos en la sociedad argentina en el cual está inscripto en algún lugar, en un subsuelo no sublevado de la patria, pero muy fuerte de la subjetividad de cada una de las personas de los colectivos, de pelear por lo que consideran que les corresponde. No es casual que haya salido el juez de la Corte diciendo, miren, donde hay una necesidad no hay un derecho. ¿Recuerdan? Sí, claro. Claro, sí, por supuesto. Si vos repartís muy mal la riqueza, no va a alcanzar para todo. Si la repartís un poco mejor, donde haya una necesidad, probablemente haya un derecho. Vulnerabilidad aprendida, queda. Ya está es un concepto de la psicología norteamericana muy antiguo, que me parece que define muy bien lo que le pasa a la persona que es castigada sistemáticamente y hay un momento que ya incorpora naturalmente esa condición. Yo creo que se busca precisamente que nuestra sociedad naturalice el síndrome del perro apaleado, ¿no? Es que está ahí y que cree que, bueno, ese es su destino. Félix, gracias por involucrarte en esto. Me parece que venía muy bien tu palabra. Vamos a lo que te convocamos. Dale. Hoy conocimos una decisión, tiene que ver con eso que en julio del año pasado Hernán Lecher nos dijo, che, parece que se están llevando el oro medio de querusa, escondidas, a Londres. Y hoy hay una decisión que básicamente dice hacer lugar a la acción interpuesta, ordenar a la parte demandada, Banco Central, que proporciona la información pública requerida por el accionante en las presentaciones efectuadas ante el Banco Central de la República Argentina, están las fechas, o en su caso indique circunstanciadamente y punto por punto la conexión entre determinado aspecto de la información requerida y lo expresado por la parte demandada en torno a que su entrega constituye un peligro para el sistema financiero bancario o podría perjudicar los intereses del Banco Central de la República Argentina. Lo va a traducir Félix Strauss, no se preocupen. Se entiende un poco. Para todos aquí también. Pero sí refiere a esto que yo les decía. Hay un pedido de información pública del diputado nacional Sergio Palazzo como parte de la bancaria, de trabajadores y trabajadoras del sistema financiero, creo que algunas otras entidades también, pidiendo sobre qué pasó con el oro que se fue del Banco Central hacia Londres, pero el gobierno no dio ninguna información hasta que hoy el Poder Judicial, un sector del Poder Judicial, otro que se equivoca, diría Félix Strauss, la Cámara dice, bueno, hay que dar esta información. Traducinos un poco lo que está pasando. Primero circunstanciadamente. ¿Qué coño quiere decir circunstanciadamente? Detalladamente. Eso es lo menos complicado que tiene. Para mí no lo entendí. Amarrete fue el fallo, porque en realidad tendría que haber dicho informe directamente, que es lo que pedía el accionante, la bancaria. ¿Cómo se defiende el gobierno? En el gobierno de Macri, durante la gestión de Caputo I, digamos, cuando Caputo era secretario, ¿no? Y después ministro, se sancionó una ley de acceso a la información pública y se creó una agencia de acceso a la información pública, es un ente autárquico que en la estructura de la jefatura de gabinete de ministros.
que es la encargada de hacer cumplir la ley de acceso a la información pública cuando los ministerios o cualquier dependencia del Estado es reticente. La ley de información pública lo que hace es hacer operativo un principio que es el de la máxima transparencia, que es natural al sistema republicano. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una excepción muy fundada para que algún acto del poder, del gobierno, no sea público. Y establece que, muy circunstanciadamente, una cantidad de alternativas, seguridad nacional, seguridad financiera, secretos tecnológicos, por los cuales no se puede excusar el Estado de informar. Sí. Acá dijeron lo que dijeron, y lo que el juez le está diciendo es, mire, que fue también la posición que tuvo el accionante, ustedes están dogmáticamente invocando una cantidad de excepciones, pero no están diciendo que tiene que ver con el caso. Claro. Conecte. El caso, insisto, es el del oro, Claro, que se fue de Argentina. Conecte. ¿De qué manera decirme dónde está el oro va a generar un perjuicio para la posición argentina en mercados relevantes o la seguridad? Que se lo llevaron a una casa y lo van a ir a robar. No, este oro no, físicamente está en un lugar más seguro que acá o igual de seguro que acá, solo que está jugando una operación financiera internacional. Si no, no tiene sentido que lo saquen de la... Sobre la que no hay información. Claro, no tiene sentido que lo saquen de la bóveda del Banco Central, lo hagan cruzar un océano y que eso para guardarlo en otra bóveda. Claro. Esto está operando de alguna manera. El juez, la verdad, debería haber sido un poco más corajudo, digo yo. Pero bueno, probablemente hay un principio en el derecho que es el interés en la medida de la acción. A lo mejor lo que pidió el accionante fue conécteme estas excusas con la realidad, y el juez le dice, bueno, conecte, señor, las excusas con la realidad. Vamos a dar 1 año y medio más hasta que nos digan a ver dónde, si está en Basilea, dónde diablo está el oro de la República Argentina. ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave? Bueno, es grave porque precisamente se trata, el oro está además cotizando por las nubes, ¿no? Sí, creo que ganó en este momento, 123%. Sí, está, bueno, cotizando por las nubes. Pero es el oro de todos los argentinos, son la reserva del Banco Central. Si bien ya no rige el patrón oro, tiene que ver con es el tesoro, digamos, es el tío rico. Bien lo tenemos acá en el paño escenificado, digamos. Es el oro de todos nosotros, son las reservas en metal que tiene la República Argentina. No puede disponer un ministro o un gobierno como si fuera propio. Es tan obvio tener que explicar esto que hasta da un poco de pudor, ¿no? ¿Sabemos de qué cantidad de plata estamos hablando? Seguramente sí, yo no lo tengo presente, francamente, pero bueno, es una moneda. Sí, supongo que sí. Sí, no claro. Es una medallita. Y además es una moneda que se mueve, porque digamos, si la cotización del oro aumenta el valor de esa reserva. Ni siquiera sabemos el peso, la cantidad. Con lo cual, si vos lo usaste para garantía de un crédito de 100, esa garantía que podría haber sido de 100, ahora es una garantía de 200 contra un crédito de 100. Y si vos no pagás la garantía, cuando vos vas a la casa de Montepío, como se decía antes, a la casa de empeño, como cantaba Morris, y dejás la guitarra vieja, y después no tenés plata para ir a rescatarla, claro, te la rematan, viejo. Es así. Iri, le sacamos un tercer tema a Félix, ya que lo tenemos y lo aprovechamos. Tengo un tercer tema bastante grande, por cierto. Hoy se le concedió la libertad condicional al represor Eduardo Kalinek, que estaba condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en Atlético Banco Olimpo. Bueno, vos además sos fiscal en causas de lesa humanidad. Y lo que te quería preguntar, además del caso puntual de Kalinek, que me impacta porque también conocemos a su hija, que es una referente de historias desobedientes, ¿no? De los hijos de los genocidas que no solo se han diferenciado de sus progenitores, sino que los cuestionan fuerte y organizadamente. ¿Qué hay que leer en esta decisión y en otras que se están tomando? También en la Corte, en otros tribunales. Hay una paulatina pero creciente, yo diría, concesión por parte de los tribunales a las posiciones de las defensas, sutil en principio, pero cada vez menos sutil. Pero esto es nuevo, digo, sí, tiene que ver con el contexto, con el discurso negacionista. Esto es relativamente nuevo. Yo he tenido algunos casos de menos trascendencia pública, pero con personajes tan o más connotados que Kalinek, que efectivamente es muy conocido en el circuito represivo de La Plata por el rol que le cupo, pero también por el caso de la posición de su hija, ¿no?
en este caso específico, la Cámara de Casación, que es la que resolvió esto, tiene un equipo que evalúa junto con los informes del servicio penitenciario si la persona que ya cumplió el tiempo para salir en libertad condicional, además cumplió las condiciones para salir al medio libre. Si introyectó la ley, tiene conciencia de la gravedad de los delitos que cometió, hay, no digo un arrepentimiento, pero sí una reflexión acerca de esto, en fin, lo estoy simplificando, ¿no? Sí. La Cámara de Casación que creó estos equipos para mejorar los informes del servicio penitenciario, que son muy esquemáticos, relativiza el valor de los informes de su propio equipo y ensalza el valor de los del servicio penitenciario. Un servicio penitenciario que cambió la posición, que era profesional y muy negativa respecto a la libertad condicional, hasta que el servicio penitenciario salió de la órbita del Ministerio de Justicia y fue a la órbita del Ministerio de Seguridad, que coincidió con el evento que todos conocemos en la unidad de Seiza, a lo cual le siguió la mudanza. La visita de diputados y Claro, diputadas. eso es, perdón que no fui más explícito, y que a lo que le siguió la mudanza de los detenidos, pocos, que son muy pocos los detenidos en unidades penitenciarias reales. Sí, creo que son 14. Sí, son muy pocos. Sí. A que una unidad, por otro lado, del cual fueron desalojadas presas madres para alojar a los represores condenados. Una unidad que es un hotel, digamos, a otra unidad que es un hotel pero con cancha de tenis, digamos, con algunas estrechas más que la unidad 34. O sea, hay como una convergencia de favores, digámoslo así, de resoluciones favorables que van constituyendo, a mi modo de ver, un avance de los reclamos de los sectores afines a la represión, sin consagrarse en normas. No son indultos, no son amnistías, no hay una retórica oficial alrededor de esto, pero sí efectividades conducentes. Claro. O sea, el gobierno en definitiva lo que busca o lo que está pergeñando, que sabemos desde la época de aquella visita, se va consumando en decisiones judiciales. Así es. Queremos mostrarte, Félix, dos materiales a modo de reacción y después que nos cuentes qué pensás sobre esto. Está vinculado con lo que te plantea Irina. Dale. Primero, una noticia también de estas horas, tiene que ver con la ex-ESMA, a tono con la narrativa de la memoria completa, ofensiva negacionista, el gobierno prepara cambios para el Museo Sitio ESMA. Todo indica que la estrategia pasará por justificar el accionar de las Fuerzas Armadas y sembrar un manto de dudas sobre las víctimas, algo así como, bueno, ahí lo decía, ¿no? La memoria completa. Y quiero que compartamos, a ver si estamos hablando de estas tres cosas que te estamos preguntando sobre delitos de lesa, si estamos hablando de lo mismo. Esto ocurrió en un stream libertario donde participó, donde estaba además la diputada nacional Lilia Lemoyne. Los cucas no son waterproof. Lo único que le va mal es con el agua, porque cuando van a las marchas los bañan, Sí, si los tiran también. de los aviones no saben nadar. También. Y- Sí, y- se ahogan en la y laguna. si se tiran en algún lado ahí por el sur, También se solos. ahogan también Así solos. que como tiene un problema con el agua. Igual descubrí algo. Les gusta mucho la leche en la cara. Sí, claro, bueno, es agua. Todos tienen ves las pantallas marchas sexuales y decís, para mí. no hay forma de que no les encante lo que está pasando. Sí, Algunos, no. yo he visto videos, hermano, algunos con la boquita. Vení, vení. Ya está, listo, clipea. ser. Tiene que clipear eso ya. Sí, sí, sí. Olvídate de la última parte, si no querés no. Es más jardín de infantes. Lo anterior. No, va junto, es la banalización del horror, va junto. Digamos, la idea de poner en ese contexto de estudiantina y de mal gusto cosas espantosas, contribuye a quitarle la gravedad y la hondura que tienen estos padecimientos y ponerlo en este contexto de juvenilla fascista. A mí me parece lo del Museo de ESMA, que era lo primero que señalaste, sí, yo tengo la misma información, digamos que hay ahí una especie de curaduría de revisionista del contexto del sitio histórico de ESMA, que no lo pueden cerrar porque es patrimonio de la humanidad, digo, entonces, o sitio, bueno, no sé si la denominación es exactamente esta, pero seguro que la UNESCO lo declaró, sí, algo parecido, sitio histórico de la humanidad, entre 45 sitios, digamos, no son muchos en el mundo que tienen, Claro. que tienen esta condición, entonces francamente sería una provocación internacional hacer eso, pero sí le pueden empezar a cambiar el contenido. Hay toda como todo museo, digamos, moderno, no es un lugar donde se pasea y se miran cosas solamente, sino que hay materiales de interpretación, hay mapping, digamos, hay una cantidad de
formas de comunicación interna, porque tiene un sentido educativo también. Muy probablemente vayan a hacer esto, es muy probable que sea así. Yo sé quiénes son las personas que están trabajando en eso. Bueno, las noticias se saben, yo soy el fiscal de la causa ESMA. Sí, es penoso, digamos, seguramente tenderá a desnaturalizar el relato histórico, digamos, o a dar una versión del relato histórico, pero ahí está la ESMA, ahí están las caras de los miles de desaparecidos, y eso la verdad que no es retórica que pueda refutarlo. Lo otro es una cuestión, digamos, que está al borde de la apología del delito, que es un delito complejo, el de la apología del delito, porque es un delito que siempre está en tensión con la libertad de expresión. Claro. Yo, en este sentido, me parece que la libertad de expresión también tiene límites, pero en este caso no parece ser una apología, sino una burla, que es una cosa cruel, eso es. Pero bueno, es esto, ¿no? Al fin y al cabo, estamos frente a un ejercicio del poder soez, cruel, ultra, enloquecedor, y lo que se busca precisamente es esto, ¿no? Que los familiares desaparecidos estallen de indignación, se enfermen, tengan infartos, mueran. Y la verdad que con los enemigos no hay que, y digo enemigos deliberadamente, porque la persona que se mete con los discapacitados, que se burla de personas arrojadas, sedadas al mar, no son ni oponentes ni adversarios, son la versión la versión contemporánea de estos enemigos de la condición humana, digo, ¿no? Pero con los enemigos no hay que indignarse, hay que ganarles. Marian. A mí me cuesta mucho compatibilizar un gobierno que dice el que las hace las paga con todo esto que estamos conversando, ¿no? Esta es la primera reflexión que quería compartir con vos. Pero lo segundo, es una duda que a mí me atrapa. ¿Qué poder de lobby tienen estos viejos de mierda que están presos desde hace 15 años o 20 años, o aquellos que se está juzgando, que insisto, son viejos de mierda? ¿Cuál es el secreto del poder que tienen de lobby? Algunos que las hacen las pagan. Bueno, eso ya nos dimos cuenta. Otros no. Y en realidad esto es una provocación para cambiar de conversación, para complacer a un sector que consideran numeroso, y lo es, digo, ¿no? Son votantes también. Algunos lo hacen por convicción ideológica, otros porque toman este discurso y lo ponen en la ultraderecha. Tiene un capítulo que es el capítulo de la ultraderecha dictadura, otro capítulo que no. Seguramente dentro inclusive de los libertarios habrá gente que se incomoda con esto, otros están muy contentos, por supuesto, y de paso distraen, ¿no? Se reflexiona, uno está embotado de indignación, de bronca, y habla de estas cosas, en lugar de hablar de otras cosas que son las verdaderamente importantes. Los personajes, que yo no los minimizo, porque no, realmente tampoco, expresan... Son asesinos, criminales, sí. Ya está. Pero eran los matarifes de Martínez de Oz, ¿no? Eran los matarifes de Martínez de Oz. Absolutamente. Sí, al servicio de un modelo económico. Claro, eran los que, bueno, disfrutarían de asesinar, digamos, había gente que estaba con un parque de diversiones en un centro clandestino, pero eran los matarifes de Martínez de Oz. Félix, como siempre, gracias. Un placer. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, hoy hubo una movilización de la comunidad de la ciencia y la tecnología en el polo científico. 2 arbolitos de Navidad armaron, uno con los grandes logros de la ciencia argentina y otro con el ataque, los reclamos respecto de las políticas del gobierno de Javier Milei, y datos de la actividad económica con Aldana Denis, todo eso después de la pausa. Movete a las promos que querés, movete a las promos que buscas, movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes, movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Masticables y frutales, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconder.
Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Muy bien, seguimos aquí en QR. Hasta las 12 hacemos QR. Aldana Denis, datos de la actividad económica que se conocieron hoy. Sí, Pablo. Hoy el INDEC publicó el estimador mensual de la actividad económica que registró una caída del 0,4% con respecto a octubre de este mismo año. Tenemos una placa para ver la evolución de los últimos años de este indicador que, como decíamos, publica el INDEC. Fíjense, ahí tenemos el promedio de enero 22 a noviembre 23 versus el promedio de diciembre 23 a octubre 25, que es el último dato disponible. Vemos ahí la base 100 del promedio de 22 y 2023 y el 99,3 de lo que es 2024 y 2025. ¿Qué significa esto? Que la actividad se encuentra más o menos en promedio 0,7 puntos porcentuales por debajo del nivel que alcanzaba en el 22-23. Uno, así a simple vista, podría decir, bueno, 0,7 casi que estamos al mismo nivel. Tapardo, claro. Exactamente. Ahora, como con todo indicador de la actividad económica, lo importante es hacer doble clic e ir a ver qué pasa a nivel sector, a nivel actividad. Y es por eso que trajimos otra placa para mostrar cuáles son los sectores que traccionaron la actividad económica y cuáles son aquellos que registraron mayor caída con respecto a 2023. Fíjense, ahí tenemos los primeros 3 sectores en rojo, los sectores que registran caída con respecto a 2023. El comercio, en primer lugar, la construcción, 14,3% respecto a 2023. Industria manufacturera, un 9% respecto a 2023. Y el comercio con un 4,3% de caída. Por otra parte, tenemos los sectores que traccionaron ese crecimiento,
que son las barritas que vemos ahí en color verde. Justamente la agricultura es el sector que más creció respecto de 2023, justamente impulsada por el rebote post-sequía, o la sequía más importante que hubo en 2023, con más de un 40% de crecimiento, la minería 15,9% y la intermediación financiera con un crecimiento del 17%. ¿Qué tenemos en ese gráfico? Bueno, un poco lo que hacemos es comparar cuál fue la evolución en términos de actividad económica y qué representación tienen esos sectores en el mercado de trabajo argentino, en los puestos de trabajo registrados en el sector privado. Bueno, ahí van a ver en las flechitas que se ven al costado de las barras que mostrábamos recién, cómo los sectores que registran mayor caída, construcción, comercio e industria, representan el 44,5% de los puestos de trabajo registrados en nuestro país, y los sectores que traccionaron o que hicieron que la caída no fuera tan profunda representan el 9%. Este gráfico nosotros lo mostramos siempre desde CEPA porque nos parece bastante importante para poner sobre la mesa cuál es el problema de este modelo económico, ¿no? Que los sectores que traccionan o los sectores que promueve el gobierno de Javier Milei son poco representativos en términos de empleo, y los sectores más afectados con el sesgo antiindustrial de este gobierno, con la paralización de la obra pública y con la caída del consumo a raíz de la caída en el poder adquisitivo de los salarios, son sectores que tienen mucha representación en términos de puestos de trabajo. Vos podrías tener incluso, ahora está medio parda, como decíamos, equilibrado en términos de crecimiento, un poco más bajo, pero vos podrías tener crecimiento económico y aún así un modelo de país excluyente. Exactamente, así como lo decís. Crecimiento económico, pero que no se traduce en generación de puestos de trabajo, que no se produce ese derrame o ese famoso derrame que el gobierno muchas veces menciona. Justamente traía los datos del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que muestra cuál fue la pérdida o la creación neta de puestos de trabajo de estos 6 sectores que vemos ahí. Tomando los 3 sectores que decíamos que registran caída en la actividad económica, la destrucción neta es de 94.236 puestos de trabajo. De esos 3 sectores, el único que registró, si se quiere, un poco de crecimiento con respecto a noviembre de 2023 es el sector del comercio. La industria y la construcción son los sectores más afectados en términos de puestos de trabajo. Ahora, si vamos a los 3 sectores que crecieron, en total hay una destrucción neta de 2.222 puestos. ¿Por qué? Porque el único sector de esos 3 que generó puestos de trabajo respecto a noviembre de 2023 es el sector de la agricultura. Los otros 2 destruyeron puestos de trabajo. Interesantísimo el dato. O sea, aún esos sectores destruyen, y el que genera puesto tampoco genera muy poco, digamos. Volvemos a la idea de, como abrimos el programa, ¿no? País chiquito. Es un modelo de un país chiquito, donde puede haber cifras o puede haber datos que le dan indicadores que el gobierno puede tomar, como hizo Milei con el tema del consumo, pero hay que mirar en realidad las plataformas online, etcétera, etcétera, o como Scioli, que quiere medir de otra manera el turismo. Acá también puedes tener un indicador que te dé crecimiento económico, pero es un país para pocos. Efectivamente, sí, y a raíz de lo que mencionabas, Pablo, de la entrevista de Javier Milei con Luis Majul, donde menciona datos del consumo y la composición, trajimos un par de datos más respecto de la evolución del consumo, comparando lo que es consumo masivo y consumo de bienes durables, como para poner otro dato sobre la mesa en relación a este país para pocos. Fíjense los indicadores que tenemos en verde. Tenemos en la primera columna la variación interanual, en la segunda columna la variación acumulada con respecto a 2024 y en la tercera la variación con respecto a 2023. Vamos a enfocarnos en la tercera para hacer una comparación con respecto al año 2023. Fíjense, que es un cambio de modelo, digamos, ¿no? Efectivamente. Tenemos 2 indicadores que están en verde que registran crecimiento y son particularmente el patentamiento de motos y patentamiento de autos. Ahora, los indicadores que se encuentran en rojo son ventas en supermercado, autoservicios mayoristas y electrodomésticos. Digo, para pensar un poco en relación a esto de la composición en la evolución del consumo, cabe la pregunta de qué sectores son los que incrementan el patentamiento de autos y qué sectores son los que traccionan hacia abajo el consumo masivo, el consumo en supermercados, poniendo otra vez de relieve la dinámica que tiene el modelo de Milei en términos de fragmentación, si se quiere, de la clase trabajadora.
Ahí veíamos, bueno, justamente patentamiento de motos y patentamiento de autos. Agrego un dato adicional, ese crecimiento es mayoritariamente en importación de autos. O sea, ni siquiera genera laburo. Efectivamente, el crecimiento tiene que ver fundamentalmente con la importación de autos. No genera laburo, lo compran los ricos y mientras el resto se caga de hambre, digamos. Pero este gráfico más o menos. Pero el número cierra. Pero tenés un número de consumo. Te lo traduzco, digamos. Claro. Traducción. Efectivamente, sí. Gracias, Aldana, muy bueno, muy claro por sobre todo. Vamos, de los últimos temas que vamos a charlar en el programa de hoy, qué lunes bravo, en esta semana de Navidad, pero cuántas cosas están pasando si uno las quiere ver. Vamos a lo que pasó hoy en el Polo Científico, movilización de la comunidad científico-tecnológica, también universitaria por el vínculo tan hermanado que tienen. Armaron 2 arbolitos de Navidad, en uno, a modo de presente, a modo de regalo, todas las cosas que la ciencia logró, y en otro, los ataques, el ajuste, las consecuencias del ajuste en ciencia y tecnología de las políticas del gobierno de Milei. Cientificidio, sin fondos, sin ciencia, precarización laboral, precarizados, etcétera, etcétera. Quiero saludar a Willy Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que entiendo participó del acto. Hola Willy, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo del QR saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Gracias como siempre por el llamado. Gracias a vos por estar, sobre todo en la hora. Bueno, contanos algo de lo que allí se vivió, con qué espíritu, con qué ánimo. Bueno, yo decía que tenemos que transformar la bronca y la tristeza en alegría y esperanza. En poder decir que la Argentina para salir adelante tiene que tener inversión en ciencia, inversión en universidad pública, seguir dando ese mensaje, seguir denunciando que lo que hace este gobierno es un verdadero cientificidio, que nos condena a no tener futuro, que lo que han decidido a lo largo de estos 2 años es desinvertir en ciencia, el presupuesto para ciencia, de la función CICITENGA, el presupuesto nacional, que debería estar por ley aprobada por unanimidad en el año 2021 en 0,45 del PBI, va a estar este año en una tercera parte, que nuestros sueldos tendrían que recomponerse a fin de este mes, tanto lo de profesores universitarios como de los científicos del CONICET, tendrían que recomponerse de manera nominal en un valor cercano al 50% recién para estar como estábamos en diciembre del 2023. Cuando por supuesto no vivíamos en el mejor de los mundos, pero que es un punto de partida para poder funcionar. La ley de financiamiento universitario y la ley de ciencia y tecnología tienen que ser aplicadas en el mayor corto plazo posible, porque si no, no nos van a quedar universidades públicas de calidad, no nos va a quedar un sistema de ciencia y tecnología de calidad como el que ha tenido a lo largo de los años la Argentina, a pesar de los distintos vaivenes sociales, económicos, políticos que hemos tenido. Nuestra ciencia y nuestras universidades son respetadas en el mundo y lo que está haciendo este gobierno es destruirlas. ¿Cómo viene el futuro, suponés, de aquí en adelante? ¿Qué tal? Buenas noches. Mariano Hamilton te pregunta, porque el diagnóstico ya el diagnóstico lo tenemos más o menos claro de la atrocidad que ocurrió en todos estos 2 años, pero ¿cómo sigue de acá en adelante? Mirá, yo lo digo relacionado a la ciencia, pero también relacionado a las universidades. Ya no hay más excusas para aplicar la ley de financiamiento universitario, que se aprobó 5 veces en el Congreso, en sus distintas etapas, 3 en la Cámara de Diputados, 2 en la Cámara de Senadores. Me parece que va a ser muy difícil que tengamos cuatrimestre en las universidades a partir de marzo del año que viene, si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que es implementarla. Hizo un último intento, un último manotazo de ahogado, podemos decir, con esto de tratar de mezclarla dentro de un capítulo, intentar dar de baja la ley de financiamiento universitario. Bueno, no lo lograron, ahora tienen que implementarla. Esperemos que los jueces estén a la altura. Hay un amparo presentado por la Universidad de Buenos Aires y por el Consejo Interuniversitario Nacional para que esa ley se aplique. Y algo muy parecido con el sistema de ciencia y tecnología. Hace un par de semanas decidieron que no hay más subsidios de ciencia en la Argentina. ¿Sabés, Mariano, cuánto le cuesta al Estado Nacional por año? ¿Cuánto le costaban? 50 millones de dólares. Nada. Nada para lo que es un Estado. Nada para lo que es un Estado. Bueno, la sexta parte de lo que costaron esos aviones chatarra que le compramos a Dinamarca. Con eso se podían financiar 6 años de subsidio de ciencia en la Argentina. Bueno, este gobierno decidió que no hay más. De los pocos países en el mundo que no tienen subsidios para ciencia y tecnología. Es una aberración, es una verdadera locura. Hay que terminar pronto
con esto porque el daño que están ocasionando es muy grande y recuperarnos va a costar mucho tiempo. Bueno, sigo tomando las palabras de Milei, no es trivial cómo se hace el ajuste, ¿no? Sí, claro. Guillermo, quiero profundizar un poco lo que nos decís respecto del primer cuatrimestre, del ciclo lectivo 2026. ¿Qué quiere decir? No sabemos si arranca o no, porque en general... no sabemos que arranca, pero arranca. Claro, o eventualmente le encuentran la manera de ponerle el hombro y seguir adelante, pero uno imagina que eso se va deteriorando con el paso del tiempo. Bueno, hasta ahora es lo que hemos tratado de hacer fundamentalmente porque las universidades funcionan con los estudiantes adentro, con las clases cursándose, pero llega un momento donde no podés aguantar más. Y sobre todo, cuando desde el otro lado la decisión es no aplicar la ley, entonces es muy difícil dar esa discusión, dar esa pelea. No me extrañaría que los gremios, docentes, no docentes, estudiantiles, propicien alguna medida más fuerte de fuerza si el gobierno no aplica la ley. Está en manos del gobierno, lo que tiene que hacer es aplicar la ley. No le estamos pidiendo cosas que son muy difíciles o muy extrañas. Hay que aplicar la ley de financiamiento universitario. Te cuento algún número más. Sí. La diferencia entre lo que propone la ley de financiamiento universitario y lo que propone el gobierno para las universidades son 1.700 millones de dólares. Este gobierno en 48 horas le regaló a 5 o 6 agroexportadoras esa misma cifra. Por lo tanto, cuando dicen que no hay plata, en realidad no se están mintiendo. Están decidiendo para qué sí hay plata y para qué no. Bueno, en este caso tienen que asumir que perdieron, que la ley de financiamiento universitario está vigente y que la tienen que llevar a la práctica. Guillermo, gracias como siempre. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes y ojalá que tengamos un mejor 2026. Gracias, Guillermo. Abrazo grande. Guillermo Durán, Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Vamos a hacer una última tanda, breve, en serio, y volvemos con un par de scroll que la verdad son para no perdérselos. Ya venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una exposición increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos,
con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Bueno, nos vamos a despedir este lunes scrolleando, como solemos hacer. Gracias por estar ahí, mucha gente mirando el programa, valorándolo, mucha conversación en YouTube. Muchísimas gracias por eso. Vamos a scrollear con esto que si no lo vieron, quiero que se sienten cómodos, que se ajusten un poquito. Yo no lo vi. María Elena Walsh decía país de jardín de infantes, ¿no? En su momento. A ver si nos sacamos el conito de la frente, dale. Torre de control, aquí Papá Noel, solicitando permiso para aterrizar. Quería desearles una muy feliz Navidad a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la patria. A todos ustedes, que son los verdaderos dueños del aire. Espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño. Bueno, y así creo que sigue unos segundos más. Pero tenés que aclarar que no es joda. No, es No, una por pieza eso. audiovisual Es que creada parece una broma. por la Fuerza Aérea Argentina para la Navidad. Pero parece una broma. En algún punto creo que es una joda. Es una broma. En algún punto creo que efectivamente lo es. Qué bárbaro. No sé muy bien qué decirles. Lo vi Es varias que no veces. hay mucho para decir. O sea, no terminás de entender. Creo que un reclamo salarial ¿no? De las Fuerzas Armadas en este momento bastante fuerte. No sé Sí, cómo de estarán las Fuerzas Armadas observando. en general, sí. ¿En qué cabeza dice? Sí, hagamos esto? además el tema que puso sobre el tapete también el reclamo salarial es el suicidio del soldado. Que creo son tres. Sí, que son tres, pero yo me refiero, bueno, el que genera que pone el tema Sí. sobre la mesa es el que se suicida dentro de la Quinta de Bolívar. Claro. Nos reímos de los nervios. Tu Está frase. muy bien. El primero era Petri, Lo el de que abajo. Aldana El no graf. puede creer. Cara de- Dicho sea paso, no sé si es lo que vamos a compartir ahora, pero podemos hacer otro momento. Le dio una entrevista el ministro de Defensa Presti, siempre de Petri. Le dio una entrevista a... No, está bien, no hace falta, tranqui. Si tenían otra cosa, seguimos con otra cosa. Pero fue a dar la entrevista con Feynman tratando de explicar o dando alguna respuesta, porque hay mucho cuestionamiento interno en este momento en las fuerzas. Ya lo había con el nombramiento y con el desnivel de las fuerzas por ese nombramiento como el jefe del ejército. Y fue a la entrevista con el uniforme militar. A mí no deja de sorprenderme eso. Acá en la Argentina, por ahí, no sé, en Estados Unidos veo que van, ¿no? Los militares van a las entrevistas, pero acá me parece todavía muy fuerte. Para mí es un montón. Bueno, y alguito más de la revista Barcelona, que siempre tiene el gran desafío en este tiempo hacer humor, ¿no? A ver.
Grinch caja, está bien. Está bien. ¿Por qué no? No llego a leer. ¿Viste? La Navidad avanza, Grinch caja, afirman que el 3% de los regalos no llegarían a los niños. Está bien. Una solución coimera para los problemas argentinos, decía la bajada. Igual no salimos del shock de lo anterior, si no lo habían visto. No. El Grinch caja es una pelotuda al lado de lo que vimos antes. Por eso es muy difícil Es para muy la revista difícil Barcelona. superarlo. ¿Cómo lo superás? Nada, muy difícil superar. Irina Hauser, muchas gracias Un por placer. haber estado aquí. Mariano Hamilton, lo propio. Gracias a vos. Aldana Denis la rompió en esta noche, muchas gracias.